Jorge Martín, actual campeón del mundo de MotoGP, sufrió un grave accidente durante el Gran Premio de Qatar el pasado domingo, 13 de abril de 2025. En la curva 13 del circuito de Lusail, a más de 150 km por hora, perdió el control de su moto y fue impactado por el piloto italiano Fabio Di Gianantonio, quien no pudo esquivarlo. Antes de nada, si eres nuevo, suscríbete y dale al like para más vídeos. Empezamos. El Dr. Ángel Charte, director médico de MotoGP, informó que Martín presenta una lesión orgánica pulmonar importante, un traumatismo torácico severo, un neumotórax en el lado derecho y hasta 11 fracturas en las costillas del mismo lado. Actualmente, permanece hospitalizado en Doha, donde se le ha colocado un tubo torácico para facilitar la reexpansión del pulmón afectado. El Dr. Charte se mostró prudente respecto a su regreso a la competición, indicando que lo tiene complicado porque 11 fracturas no son fáciles de recuperar. Este accidente se suma a una serie de lesiones recientes que Martín ha sufrido en los últimos meses. En febrero, durante los test de pretemporada en Sepang, se fracturó el quinto metacarpiano de la mano derecha y 3 dedos del pie izquierdo. Posteriormente, en otro entrenamiento, sufrió 4 fracturas en la mano izquierda, incluyendo el radio y el escafoides carpiano, lo que requirió una intervención quirúrgica. A pesar de estas adversidades, Jorge Martín ha mostrado una actitud positiva y determinada a regresar a las pistas. Sin embargo, su estado actual requiere observación y posiblemente tratamiento adicional en un hospital especializado. La situación genera incertidumbre sobre su regreso a la competición, y aún no se ha determinado un tiempo de recuperación específico. El equipo Aprilia y la comunidad del motociclismo han expresado su apoyo y mejores deseos para la pronta recuperación de Jorge Martín. Seguiremos informando sobre su evolución y cualquier novedad relacionada con su estado de salud. Antes del accidente en el Gran Premio de Qatar de 2025, Jorge Martín ya había tenido varios episodios de lesiones que marcaron su carrera. Estos eventos previos no solo pusieron a prueba su resistencia física, sino también su fortaleza mental. Durante los tests de pretemporada de la temporada 2025, en febrero, Martín sufrió una fractura en el quinto metacarpiano de su mano derecha, lo que le obligó a someterse a una intervención quirúrgica. Este no fue el único contratiempo para el piloto español, ya que también sufrió fracturas en varios dedos de su pie izquierdo, lo que complicó aún más su recuperación. A pesar de las dificultades físicas, Martín continuó demostrando una tenacidad admirable, compitiendo en las primeras carreras de la temporada 2025 con el objetivo de lograr el campeonato mundial. Sin embargo, su cuerpo ya estaba marcado por los efectos de las lesiones previas, lo que haría que su accidente en el Gran Premio de Qatar tuviera un impacto aún más grave en su salud. El Gran Premio de Qatar 2025, que se celebró en el circuito de Lusail, era un evento crucial para Jorge Martín. Con la temporada en marcha y un campeonato muy competitivo por delante, Martín esperaba continuar con su buen desempeño. Sin embargo, el circuito de Lusail es conocido por su complejidad y su capacidad para desafiar a los pilotos, especialmente en sus curvas cerradas y su terreno desértico. El fin de semana del Gran Premio de Qatar estuvo lleno de tensiones y emociones. Los entrenamientos libres y las calificaciones fueron un preludio de lo que estaba por venir. Martín, que había sido uno de los favoritos para la victoria, se preparaba para enfrentarse a uno de los circuitos más difíciles del calendario. Sin embargo, a medida que avanzaba el fin de semana, también lo hacían las dudas sobre su estado físico. La lesión en su mano derecha y las fracturas en su pie izquierdo seguían siendo una preocupación, aunque Jorge Martín había insistido en que se encontraba en buena forma para competir. Aunque el piloto se sentía optimista, el entorno de MotoGP y sus seguidores ya comenzaban a estar preocupados por la acumulación de lesiones, especialmente cuando se trata de un deporte tan exigente. Los entrenamientos y las carreras no solo ponen a prueba la habilidad de los pilotos, sino también su resistencia física. Esta fue la antesala de lo que sucedería en el día de la carrera. El Gran Premio de Qatar 2025 se celebraba en el circuito de Lusail, un trazado nocturno que ya había demostrado ser un desafío tanto para pilotos novatos como experimentados. La temperatura en el desierto de Qatar era implacable, lo que añadía un nivel extra de dificultad a la ya compleja tarea de competir en un circuito de tal envergadura. En el ambiente, las expectativas eran altas para Jorge Martín, quien partía con la esperanza de mantener un buen ritmo después de sus lesiones previas. Desde el inicio de la carrera, los pilotos se enfrentaron a condiciones extremadamente desafiantes.
La pista, a pesar de estar preparada para la ocasión, presentaba varios puntos de alto riesgo debido a su estrechez en algunos sectores y la alta velocidad que los competidores alcanzaban. La velocidad máxima en las rectas largas podía superar los 300 km por hora, lo que exigía un control absoluto de la moto en las curvas. Martín, que había logrado superar las dificultades físicas previas, comenzó la carrera con determinación. Durante las primeras vueltas, se mantuvo en la parte alta del pelotón, mostrando su capacidad para manejar la moto con precisión a pesar de las fracturas en su mano y pie. Sin embargo, a medida que avanzaba la carrera, el ritmo frenético y las tensiones de la competición comenzaron a pasar factura. En la vuelta 13, Jorge Martín sufrió un percance en la curva 13 del circuito de Lusail, una de las zonas más complejas del trazado. A más de 150 km por hora, el piloto español perdió el control de su Ducati al intentar maniobrar en un giro cerrado, una curva que ya había sido difícil para otros pilotos durante el fin de semana. La caída ocurrió de manera repentina y violenta, lo que provocó que Martín impactara fuertemente contra el asfalto. El golpe fue tan severo que la moto se deslizó hacia fuera de la pista, mientras que Martín fue lanzado hacia un área de grava, donde quedó inmovilizado. La gravedad del incidente fue evidente de inmediato, ya que Jorge Martín no se levantaba tras la caída, lo que activó el protocolo de seguridad de la organización de MotoGP. Lo más preocupante de este accidente fue que, debido a la alta velocidad y la naturaleza de la caída, Martín sufrió múltiples fracturas en su torso, específicamente en las costillas del lado derecho. Además, el impacto provocó una lesión interna significativa, específicamente un neumotórax traumático, acumulación de aire en la cavidad torácica, lo que afectó gravemente su respiración. Apenas unos segundos después de la caída, el equipo médico de MotoGP se activó y llegó rápidamente al lugar del accidente. Los doctores, encabezados por el Dr. Ángel Charte, jefe médico de MotoGP, fueron los primeros en llegar para evaluar la situación. Afortunadamente, la rápida respuesta del equipo médico permitió estabilizar a Martín en el lugar del accidente, antes de ser trasladado a la ambulancia. Mientras los médicos evaluaban su estado, la situación era crítica. La presencia de un neumotórax y las fracturas en las costillas generaban una alta preocupación. Las costillas rotas, especialmente las 11 fracturas en el lado derecho del piloto, no solo representaban un peligro por sí solas, sino que también comprometían la función de los pulmones debido a la lesión interna. Además, el equipo médico no descartó que pudiera haber otros daños internos aún no detectados. El piloto español fue rápidamente trasladado al centro médico del circuito, donde los especialistas realizaron una primera evaluación más profunda. A continuación, se tomó la decisión de enviarlo al hospital de Doha para recibir atención más especializada. Tras llegar al hospital, los médicos realizaron varias pruebas, incluida una tomografía computarizada TC para examinar en detalle los daños. El diagnóstico inicial reveló que Martín había sufrido un neumotórax en el lado derecho, junto con un traumatismo torácico severo. Las fracturas en las costillas del mismo lado fueron numerosas, lo que complicaba aún más la situación. El Dr. Charte, en su intervención pública, destacó la gravedad de la lesión pulmonar y el hecho de que las fracturas de costillas, especialmente cuando son tantas, pueden causar complicaciones graves, como la pérdida de función pulmonar. Como resultado, Martín fue ingresado en la unidad de cuidados intensivos, UCI, del hospital para recibir tratamiento especializado y observar su evolución. El tratamiento inicial consistió en la colocación de un tubo torácico para permitir que el pulmón afectado se reexpandiera y para ayudar a estabilizar su respiración. Esta intervención fue crucial para su recuperación inmediata, aunque el pronóstico seguía siendo incierto. El accidente de Jorge Martín conmocionó al mundo del motociclismo. Pilotos, equipos y aficionados se unieron en mensajes de apoyo y solidaridad hacia el joven campeón. El equipo Pramac Racing, que ha sido su hogar en MotoGP, expresó su preocupación y envió sus mejores deseos para una pronta recuperación. La comunidad de MotoGP, que ha vivido muchas tragedias a lo largo de los años, estuvo pendiente de la evolución de Martín, esperando que pudiera superar esta grave lesión. Otros pilotos, incluidos algunos rivales directos, también se expresaron sobre la gravedad del accidente, destacando la importancia de la seguridad en el motociclismo y la rapidez de la respuesta médica. Tras su traslado al hospital de Doha, Jorge Martín fue sometido a una serie de pruebas y evaluaciones médicas para determinar la extensión de sus lesiones. El diagnóstico inicial de un neumotórax traumático, junto con múltiples fracturas costales, dejó claro que la situación era grave. El neumotórax,
que es el colapso parcial o total de un pulmón debido a la acumulación de aire en la cavidad torácica, es una de las lesiones más peligrosas que puede sufrir un piloto en un accidente de motocicleta. La presión sobre los pulmones y la dificultad para respirar fueron las primeras complicaciones que los médicos tuvieron que abordar. Además del neumotórax, Jorge Martín sufrió un traumatismo torácico severo, una lesión en el área del pecho que afectó no solo a las costillas, sino también a los músculos y tejidos circundantes. Las fracturas costales, que en su caso fueron 11 en el lado derecho, no solo causaron un dolor intenso, sino que también aumentaron el riesgo de complicaciones adicionales, como hemorragias internas o daños a los órganos cercanos. El tratamiento inmediato consistió en la inserción de un tubo torácico para permitir que el aire atrapado en la cavidad torácica fuera evacuado, lo que facilitó la expansión del pulmón afectado. Sin embargo, los médicos fueron cautelosos al respecto, ya que este tipo de intervención puede ser solo temporal y no garantiza una recuperación completa sin complicaciones. Durante los días posteriores al accidente, el equipo médico estuvo constantemente supervisando la condición de Martín. Las fracturas costales requerían un manejo cuidadoso, ya que cualquier movimiento brusco o esfuerzo podría agravar la situación, lo que podría retrasar su recuperación o provocar más daño. El doctor Ángel Charte, jefe médico de MotoGP, ofreció una evaluación precisa pero cautelosa del estado de Martín. En sus declaraciones, destacó que las 11 fracturas costales eran una de las lesiones más graves que un piloto podría enfrentar en el motociclismo, y que el neumotórax añadido complicaba aún más su recuperación. No podemos establecer una fecha para su regreso a la competición. Las fracturas costales necesitan tiempo para sanar adecuadamente, y el neumotórax puede tardar más de lo esperado en resolverse, explicó Charte en su última rueda de prensa. El tiempo de recuperación estimado para Martín era incierto, y el pronóstico era reservado. Aunque los médicos estaban optimistas sobre su capacidad para recuperarse, la naturaleza de sus lesiones hacía que su regreso a las pistas fuera una cuestión de paciencia y observación constante. Se sugirió que Martín podría pasar semanas, o incluso meses, fuera de la competición para asegurar que su salud no se viera comprometida a largo plazo. Si bien la recuperación física de Martín era, sin lugar a dudas, el principal enfoque en los primeros días después del accidente, también se sabía que la parte psicológica de su rehabilitación jugaría un papel crucial en su retorno. Los pilotos de MotoGP enfrentan constantes desafíos mentales debido a las altas exigencias del deporte, pero una lesión grave como la que sufrió Jorge Martín requeriría un enfoque mental aún más fuerte. Martín había demostrado en el pasado su capacidad para superar dificultades. Durante la temporada 2023, había lidiado con varias caídas y lesiones menores, pero siempre se había mantenido enfocado y determinado. Esta misma actitud fue lo que lo impulsó a seguir adelante a pesar del dolor físico. En las primeras declaraciones tras el accidente, Jorge Martín mostró una mentalidad positiva y agradeció el apoyo recibido tanto de su equipo como de los aficionados. Sé que es un camino largo, pero me siento bien y estoy decidido a superar esto, comentó en uno de los primeros comunicados. Sin embargo, la gravedad de las lesiones, en particular las fracturas costales y el neumotórax, era un obstáculo importante para su recuperación mental. Los médicos recomendaron que Martín se tomara el tiempo necesario para descansar y recuperarse completamente, sin apresurarse a regresar a la moto. Esto no solo era una cuestión de curación física, sino también de asegurar que Martín estuviera mentalmente preparado para enfrentar los desafíos de las competiciones futuras. ¿Crees que Jorge Martín logrará volver más fuerte después de este accidente? ¿Cómo ves su regreso a la competición en la temporada 2025? Déjamelo en los comentarios y si te ha gustado el vídeo suscríbete y dale al like para más noticias de la MotoGP.